La noche del 14 de marzo de 2024, la Plaza Garibaldi de Guadalajara se encontraba en uno de esos momentos de calma engañosa que preceden a los acontecimientos que terminan por marcar la historia de una ciudad. El aire tibio de la primavera jalisciense acariciaba los laureles que bordeaban el kiosco central, mientras decenas de familias paseaban entre los puestos de antojitos y los grupos de mariachis que ofrecían sus servicios a turistas y locales por igual. Nadie en aquella plaza podía imaginar que las próximas horas desencadenarían una serie de eventos que sacudirían las estructuras del crimen organizado en el occidente de México y que pondrían al descubierto una de las identidades más celosamente guardadas del bajo mundo mexicano. Aurelio Mendoza Cisneros tenía 53 años y llevaba exactamente 11 años. 4 meses y 16 días viviendo bajo una identidad falsa. Para los habitantes de la colonia americana, donde rentaba un modesto departamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio de los años 70, era simplemente Don Aurelio, el mariachi de voz profunda que tocaba el guitarrón con una melancolía que parecía brotar de algún lugar muy antiguo de su alma. Para sus compañeros del mariachi Tradición de Occidente, con quienes compartía escenario cada fin de semana, era un hombre reservado, de pocas palabras, que jamás hablaba de su pasado y que rechazaba sistemáticamente cualquier invitación que implicara fotografías o videos. Sus únicas posesiones conocidas eran su traje de charro color vino con botonadura de plata, su guitarrón de cedro y nogal, y una camioneta Nissan 2012 con placas de Jalisco que mantenía siempre impecable. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera sus vecinos más curiosos habían logrado descubrir en más de una década de convivencia, era que Aurelio Mendoza Cisneros había nacido como Heriberto Salazar Aguirre en Badiraguato, Sinaloa, en 1971, y que durante 15 años de su vida adulta había sido uno de los sicarios más letales y confiables del cártel de Sinaloa. Antes de convertirse en mariachi, antes de aprender a tocar el guitarrón en un pequeño taller musical de Zapopan, antes de teñirse las canas y dejarse crecer el bigote que ahora enmarcaba su rostro, Heriberto Salazar había participado en operaciones que las autoridades mexicanas aún intentaban esclarecer. Había sido parte del grupo de élite que respondía directamente a los mandos medios de la organización durante los años más sangrientos de la guerra entre cárteles. Había cruzado fronteras con cargamentos valuados en millones de dólares. Había presenciado ejecuciones que jamás aparecieron en los periódicos y había sobrevivido a emboscadas que dejaron decenas de muertos en carreteras polvorientas de Durango y Chihuahua. En 2012, cuando la presión de las autoridades y las traiciones internas comenzaron a fracturar la estructura del cártel, Heriberto tomó una decisión que había estado madurando durante años. Había acumulado suficiente dinero en efectivo, escondido en lugares que solo él conocía, para desaparecer completamente. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, no hubo un momento dramático de confrontación con sus superiores. Simplemente, una mañana de octubre, Heriberto Salazar dejó de existir. Abandonó su casa en Culiacán, dejó atrás 2 vehículos blindados, una colección de armas que hubiera sido la envidia de cualquier arsenal militar y una vida que había terminado por resultarle insoportable. Cruzó el país en autobús, cambiando de ruta varias veces, pagando todo en efectivo, evitando cámaras de seguridad con la pericia de quien ha pasado años aprendiendo a ser invisible. 3 semanas después, Aurelio Mendoza Cisneros, un hombre sin pasado y sin familia conocida, comenzó a rentar aquel departamento en Guadalajara y a construir, ladrillo por ladrillo, una nueva existencia. La música había sido siempre su refugio secreto,
Incluso durante los años más oscuros de su carrera criminal, cuando las pesadillas no lo dejaban dormir y el alcohol era el único anestésico disponible, Heriberto encontraba consuelo en las viejas canciones que su abuelo le había enseñado en las tardes calurosas de su infancia sinaloense. Aprender a tocar el guitarrón fue una forma de exorcismo, una manera de reconectar con una parte de sí mismo que había creído muerta para siempre. Con el tiempo, descubrió que tenía talento, que sus manos grandes y callosas, las mismas que habían empuñado armas de alto calibre, podían arrancar del instrumento sonidos que hacían llorar a los borrachos en las cantinas y que provocaban aplausos espontáneos en las bodas y quinceañeras donde el mariachi era contratado. Aquella noche de marzo, el mariachi, tradición de Occidente, había sido contratado para amenizar el cumpleaños de un empresario local en un restaurante cercano a la plaza. La celebración había terminado pasada la medianoche, y los músicos, como era su costumbre, decidieron quedarse un rato más en la zona, buscando clientes adicionales que quisieran pagar por una serenata improvisada o por algunas canciones para alegrar la madrugada. Aurelio se había separado momentáneamente del grupo para comprar un café en un puesto ambulante cuando los vio llegar. Eran 4 hombres jóvenes, ninguno mayor de 25 años, vestidos con ropa deportiva de marcas caras y cadenas doradas que brillaban bajo las luces de la plaza. Llegaron en una camioneta negra de vidrios polarizados que se estacionó en doble fila, con el motor encendido y las puertas traseras abiertas, como si esperaran tener que partir en cualquier momento. Aurelio reconoció inmediatamente los signos. Había vivido demasiados años en ese mundo como para no identificar a los halcones, los vigilantes de bajo rango que el cártel Jalisco Nueva Generación utilizaba para controlar territorios y cobrar derecho de piso. Los observó mientras caminaban con esa arrogancia característica de quienes se saben respaldados por una estructura de violencia que los protege, mientras escaneaban la plaza con miradas que buscaban presas fáciles. Lo que ocurrió después fue documentado parcialmente por las cámaras de seguridad de un negocio cercano y reconstruido a partir de los testimonios de más de 20 personas que presenciaron los hechos. Los 4 hombres se aproximaron directamente al grupo de mariachis que permanecía reunido cerca del kiosco, esperando clientes. Las palabras iniciales no fueron captadas por ningún micrófono, pero los testigos coinciden en que el tono fue agresivo desde el primer momento. Uno de los hombres, identificado posteriormente como Josué Emanuel Delgado Herrera, alias El Pelos, de 23 años, señaló directamente a Fernando García Ruiz, el trompetista del grupo, y le exigió que le entregara el dinero que habían ganado esa noche. Cuando Fernando intentó explicar que apenas habían cobrado unos pocos cientos de pesos, El Pelos lo empujó con violencia, haciéndolo tropezar contra una banca de hierro forjado. Los otros músicos retrocedieron instintivamente buscando no provocar una escalada. Habían escuchado demasiadas historias de extorsiones que terminaban en balaceras, de músicos que aparecían golpeados en callejones o que simplemente desaparecían después de negarse a pagar. La plaza, que minutos antes bullía de actividad, comenzó a vaciarse con una rapidez que hablaba del miedo arraigado en la población, de la certeza colectiva de que cuando aparecían ese tipo de hombres, lo mejor era alejarse sin hacer preguntas. Aurelio observaba todo desde la distancia, con el vaso de café tibio entre las manos, sintiendo cómo algo antiguo y peligroso comenzaba a despertar en su interior. Durante 11 años había logrado mantener enterrado al hombre que había sido. Había conseguido convencerse de que Heriberto Salazar estaba muerto y que solo quedaba este músico melancólico que buscaba redención en las cuerdas de un guitarrón. Pero ahora,
mientras veía cómo aquellos muchachos humillaban a sus compañeros, mientras escuchaba las risas burlonas y las amenazas cada vez más violentas, sintió que la fachada comenzaba a agrietarse. El Pelos había sacado una pistola del cinto de su pantalón y la agitaba frente al rostro de Fernando, que temblaba visiblemente mientras intentaba sacar su cartera con manos torpes. Los otros 3 halcones se habían dispersado ligeramente, bloqueando las posibles rutas de escape de los mariachis, disfrutando claramente del espectáculo de terror que estaban provocando. Uno de ellos, un muchacho de rostro juvenil, con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello, se acercó al guitarrista Martín Solís y le arrancó el instrumento de las manos con un movimiento brusco, amenazando con destrozarlo si no cooperaban. Fue en ese momento cuando Aurelio comenzó a caminar hacia el grupo. Su cuerpo se movía con una lentitud deliberada, con esa economía de movimientos que solo poseen quienes han aprendido a controlar cada músculo en situaciones de extremo peligro. Dejó el vaso de café sobre una banca sin detenerse, sin apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a él. Los años de entrenamiento, los reflejos que había creído oxidados, comenzaban a despertar con una precisión que lo sorprendió a él mismo. El Pelos fue el primero en notarlo. Giró la cabeza hacia el hombre del traje de charro que se aproximaba y soltó una carcajada despectiva que fue coreada por sus compañeros. «Aquí viene otro», dijo con voz lo suficientemente alta como para que todos escucharan, «otro viejito que quiere hacerse el héroe». Levantó la pistola en dirección a Aurelio, sosteniéndola de lado, como había visto hacer en las películas, sin saber que esa postura delataba inmediatamente su inexperiencia, su falta de entrenamiento real. «Quédate donde estás, viejo, o te voy a dar un plomazo que te va a quitar las ganas de tocar». Aurelio se detuvo a unos 5 metros del grupo, con las manos visibles a los costados de su cuerpo, con la postura relajada de quien no representa ninguna amenaza. Cuando habló, su voz emergió con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del momento. «Muchachos», dijo, eligiendo cuidadosamente cada palabra, «están cometiendo un error muy grave. No saben con quién están tratando. Les voy a dar una oportunidad de subirse a su camioneta y desaparecer. Es la única oportunidad que van a tener». La advertencia provocó otra ronda de risas entre los halcones. El del tatuaje de la Santa Muerte se acercó a Aurelio con expresión burlona, balanceando la guitarra robada como si fuera un bate de béisbol. «Miren al abuelito», dijo con una sonrisa que revelaba un diente de oro. «Se cree muy verga». El Pelos dio unos pasos hacia adelante, manteniendo la pistola apuntada al pecho de Aurelio, estudiándolo con una mezcla de diversión y crueldad. «¿Y tú quién eres, viejo pendejo? ¿Crees que por traer tu trajito de mariachi me vas a espantar? ¿Sabes quiénes somos nosotros? Somos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Nosotros mandamos aquí. Esta plaza es nuestra, y si no te largas ahorita mismo, te vamos a partir tu madre». Lo que sucedió en los siguientes 40 segundos quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Aurelio Mendoza Cisneros, el mariachi tranquilo que jamás levantaba la voz, el músico que pasaba sus tardes libres alimentando a las palomas del Parque Revolución, se transformó en algo completamente diferente. El cambio fue tan súbito y tan absoluto que varios testigos describieron después la sensación de estar presenciando una posesión, como si otra persona hubiera tomado control del cuerpo de aquel hombre de cabello canoso. El movimiento inicial fue casi imperceptible. Aurelio dio un paso lateral, desplazándose apenas unos centímetros, lo suficiente para salir de la línea de fuego directa. En el mismo instante,
Su mano izquierda se disparó hacia adelante con una velocidad que contradecía su edad aparente, atrapando la muñeca del pelos y torciéndola en un ángulo antinatural. El disparo que el joven intentó efectuar salió desviado hacia el cielo, el estampido resonando como un trueno en la plaza semivacía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Aurelio había completado el movimiento, arrebatando la pistola de la mano del halcón y golpeándolo en la sien con la culata del arma, con una precisión quirúrgica que lo dejó inconsciente antes de tocar el suelo. El del tatuaje de la Santa Muerte intentó atacar con la guitarra, pero Aurelio ya estaba girando hacia él, anticipando el movimiento como si pudiera leer sus intenciones. Esquivó el golpe con una inclinación mínima del torso, atrapó el brazo extendido del atacante y lo utilizó como palanca para lanzarlo contra uno de sus compañeros. Ambos cayeron en un enredo de extremidades y Aurelio aprovechó la confusión para desarmar al tercero de los halcones que había intentado sacar su propia pistola del pantalón. El arma cayó al suelo con un ruido metálico, seguida casi inmediatamente por su dueño, que recibió un golpe en el plexo solar que lo dejó sin aire y doblado sobre sí mismo. El cuarto halcón, el más joven del grupo, un muchacho de apenas 19 años, que las investigaciones posteriores identificarían como Luis Ángel Murillo Bravo, alias El Chaparro, tuvo un momento de lucidez aterrorizada. Se dio cuenta de que aquel hombre no era lo que aparentaba, de que se enfrentaban a algo que excedía completamente su experiencia y su capacidad. Intentó correr hacia la camioneta, pero Aurelio lo alcanzó en 3 zancadas, derribándolo con una barrida a las piernas que lo hizo rodar por el empedrado. En cuestión de segundos, los 4 halcones estaban en el suelo, neutralizados con una eficiencia que hablaba de años de práctica, de incontables situaciones similares resueltas con la misma frialdad metódica. Lo que ocurrió después fue lo que verdaderamente desencadenó la crisis que sacudiría a Guadalajara durante los meses siguientes. Aurelio se inclinó sobre el pelos, que comenzaba a recuperar la conciencia, y le habló al oído con una voz que los testigos más cercanos describieron como el sonido más aterrador que habían escuchado en sus vidas. Le dijo su nombre verdadero. Le dijo quién había sido. Le dijo cosas sobre la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación que solo alguien con conexiones muy profundas podría conocer. Y le dio un mensaje para que transmitiera a sus jefes, un mensaje que contenía referencias a eventos específicos, a personas específicas, a deudas de sangre que se remontaban a más de una década. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Aurelio se incorporó, recogió su guitarrón del suelo donde lo había dejado uno de sus compañeros al huir, y caminó tranquilamente hacia la oscuridad de las calles aledañas. Los 4 halcones permanecieron en el suelo durante varios minutos más, demasiado aturdidos o demasiado atemorizados para moverse. Cuando finalmente lograron arrastrarse hasta su camioneta y partir con chirrido de llantas, la plaza había quedado completamente desierta y solo el murmullo del viento entre los laureles rompía el silencio de aquella madrugada que marcaría el inicio de una guerra. La noticia de lo ocurrido en la plaza se extendió por los canales clandestinos del crimen organizado con una velocidad que superó incluso a las redes sociales. Para las 6 de la mañana del día siguiente, el nombre de Heriberto Salazar Aguirre ya estaba circulando en conversaciones cifradas entre mandos del cártel Jalisco Nueva Generación. Para el mediodía, la información había llegado a los niveles más altos de la organización, provocando una reacción que combinaba incredulidad, rabia y un miedo ancestral que pocos se atrevían a expresar abiertamente. Heriberto Salazar no era un nombre cualquiera en el mundo del narcotráfico mexicano.
Durante los años de su actividad, había sido conocido por varios alias, pero el que más terror inspiraba era el Fantasma, un apodo que había ganado por su capacidad de aparecer y desaparecer sin dejar rastro, de completar misiones que otros consideraban imposibles, de sobrevivir a situaciones que habrían acabado con cualquier otro operador. Las historias sobre él habían adquirido proporciones legendarias con el paso de los años, mezclándose con exageraciones y rumores hasta convertirse en una especie de mito del bajo mundo. Había quienes aseguraban que había matado a más de 100 personas con sus propias manos. Otros decían que había sido el responsable de la desaparición de un alto mando del Cártel de Juárez en 2005, una operación que nunca fue oficialmente atribuida a nadie. Algunos veteranos del Cártel de Sinaloa todavía contaban historias sobre la vez que el Fantasma había entrado solo a una casa de seguridad de los Zetas en Tamaulipas y había salido caminando 20 minutos después, dejando atrás 7 cuerpos y ningún testigo. Lo que pocos sabían, y lo que las investigaciones posteriores irían revelando gradualmente, era la razón exacta por la que Heriberto había decidido abandonar esa vida. No había sido simplemente el cansancio o el miedo a ser capturado. Había sido un evento específico, una noche en particular, que había quebrado algo fundamental en su interior. Una noche de 2011 en la que una operación había salido terriblemente mal, en la que personas que no debían morir habían muerto, en la que Heriberto había visto con claridad absoluta el monstruo en que se había convertido. Los detalles exactos de aquella noche morirían con él, pero las consecuencias seguirían reverberando durante años, afectando vidas y destinos de personas que ni siquiera sabían de su existencia. La respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación no se hizo esperar. El 17 de marzo, 3 días después del incidente en la plaza, una serie de mensajes comenzaron a aparecer en puntas de Guadalajara. Los narcomensajes, escritos con la característica mezcla de amenazas y bravuconería que el grupo utilizaba para marcar territorio, contenían referencias directas a Heriberto Salazar y promesas de venganza por la humillación sufrida por sus halcones. Uno de los mensajes, colocado en un puente peatonal de la avenida Chapultepec, incluía una fotografía borrosa de Aurelio Mendoza, aparentemente tomada con un teléfono celular durante una de sus presentaciones con el mariachi. El mensaje prometía una recompensa de 500,000 pesos a quien proporcionara información sobre su paradero actual. Las autoridades de Jalisco se encontraron súbitamente en una posición imposible. La aparición de los mensajes había transformado lo que podría haber sido un incidente aislado de violencia callejera en una crisis de seguridad pública de proporciones mayores. La Fiscalía General del Estado inició una investigación que pronto reveló las dimensiones reales del problema. El hombre que habían estado buscando como víctima de una presunta extorsión resultó ser uno de los criminales más buscados de la historia reciente del narcotráfico mexicano. Alguien que había logrado desaparecer completamente del radar de todas las agencias de inteligencia durante más de una década. El coronel Ernesto Villanueva Soto, coordinador de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Jalisco, fue uno de los primeros funcionarios en comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En sus 32 años de carrera policial, había participado en cientos de operativos contra el crimen organizado, había visto caer a capos y surgir a otros nuevos, había sido testigo de las mutaciones constantes de las estructuras criminales mexicanas, pero nunca había enfrentado una situación como esta, donde la reaparición de una figura legendaria amenazaba con desatar una guerra que podría costar cientos de vidas. La mañana del 19 de marzo, Villanueva convocó una reunión de emergencia en las instalaciones de la Fiscalía.
Asistieron representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Unidad de Inteligencia Financiera y un enlace de la DEA que había volado desde la Ciudad de México específicamente para este caso. La presentación que Villanueva preparó para esa reunión contenía información que muchos de los presentes escuchaban por primera vez. Datos que habían permanecido clasificados durante años y que ahora adquirían una relevancia urgente. Heriberto Salazar Aguirre, explicó Villanueva mientras las fotografías de archivo aparecían en la pantalla de la sala de juntas, había sido identificado por primera vez por las autoridades estadounidenses en 1998, cuando aparecía como presunto participante en un decomiso de cocaína en la frontera de Nogales. En ese momento era apenas un peón, un transportador de bajo nivel que probablemente ni siquiera conocía la identidad de sus empleadores. Pero en los años siguientes, su ascenso dentro de la organización había sido meteórico, impulsado por una combinación de inteligencia natural, lealtad absoluta y una capacidad para la violencia que superaba incluso los estándares extremos del mundo en que operaba. Los informes de inteligencia de la época lo describían como un operador excepcionalmente disciplinado, alguien que nunca consumía las drogas que traficaba, que evitaba la ostentación que delataba a tantos de sus colegas, que mantenía un perfil tan bajo que durante años las autoridades ni siquiera tuvieron una fotografía clara de su rostro. Su especialidad, según los análisis de patrones que la DEA había desarrollado durante años, eran las operaciones de alto riesgo. Rescates de cargamentos interceptados, eliminación de informantes, neutralización de amenazas internas. Era, en el lenguaje técnico que utilizaban los analistas, un solucionador de problemas, alguien a quien se recurría cuando todas las demás opciones habían fracasado. Lo que hacía su caso particularmente complejo, continuó Villanueva, era la naturaleza de su desaparición en 2012. A diferencia de otros criminales que habían intentado retirarse del negocio, Heriberto no había negociado su salida. No había buscado la protección de las autoridades. No había intentado convertirse en testigo protegido a cambio de información. Simplemente había dejado de existir, como si la tierra se lo hubiera tragado. Durante años, las teorías sobre su destino habían proliferado en los círculos de inteligencia. Algunos creían que había sido ejecutado en una purga interna. Otros especulaban que había huido a Sudamérica. Unos pocos sugerían que podría haber muerto de causas naturales sin que nadie lo supiera. La posibilidad de que hubiera estado viviendo tranquilamente en Guadalajara, a pocas cuadras de las oficinas de la Fiscalía, tocando música en bodas y bautizos, no se le había ocurrido a nadie. El agente de la DEA presente en la reunión, un hombre de origen mexicano que se identificó solo como agente Morales, aportó información adicional que complicaba aún más el panorama. Según los registros de la agencia estadounidense, Heriberto Salazar había sido responsable directo de al menos 3 asesinatos de ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano, incluyendo el de un agente encubierto que había infiltrado una célula del cártel de Sinaloa en 2009. Existía una orden de extradición vigente contra él, una orden que había permanecido en suspenso durante años ante la imposibilidad de localizarlo. Si las autoridades mexicanas lograban capturarlo, Estados Unidos exigiría su entrega inmediata para enfrentar cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato. Pero capturarlo, como todos los presentes en aquella reunión entendían perfectamente, era solo una parte del problema. La verdadera complicación era lo que su reaparición significaba para el equilibrio de poder entre los cárteles.
El cártel Jalisco Nueva Generación había invertido años en consolidar su control sobre Guadalajara y sus alrededores, desplazando gradualmente a las células remanentes del cártel de Sinaloa que aún operaban en la zona. La humillación pública de sus halcones a manos de un ex sicario enemigo era una afrenta que no podían dejar sin respuesta, no sin arriesgarse a parecer débiles ante sus propios subordinados y ante las organizaciones rivales que esperaban cualquier señal de debilidad para atacar. Mientras las autoridades deliberaban sobre cómo proceder, los eventos en las calles de Guadalajara comenzaban a acelerarse. La noche del 20 de marzo, un comando armado irrumpió en el edificio donde Aurelio Mendoza había rentado su departamento durante 11 años. Los vecinos, despertados por el estruendo de las puertas siendo derribadas a patadas, se refugiaron en sus habitaciones mientras escuchaban los gritos y las órdenes que resonaban en los pasillos. Pero cuando los sicarios finalmente lograron entrar al departamento del tercer piso, encontraron solo las pertenencias abandonadas de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo a reconocer las señales de peligro y a actuar en consecuencia. Aurelio había desaparecido menos de 12 horas después del incidente en la plaza, dejando atrás su guitarrón, su traje de charro y una vida construida pacientemente durante más de una década. Las investigaciones posteriores revelarían que había comprado un boleto de autobús hacia Aguascalientes pagando en efectivo, pero que había descendido en una parada intermedia en Lagos de Moreno. A partir de ahí, su rastro se perdía completamente, como si hubiera retornado al estado fantasmal que lo había caracterizado durante sus años de actividad criminal. La frustración del cártel Jalisco Nueva Generación se manifestó en una escalada de violencia que las autoridades habían temido desde el principio. Durante las 2 semanas siguientes al incidente, Guadalajara experimentó un aumento del 200% en los homicidios relacionados con el crimen organizado. Los cuerpos aparecían en puentes peatonales, en terrenos baldíos, en las cajuelas de autos abandonados, en estacionamientos de centros comerciales. Los mensajes que acompañaban muchos de estos crímenes hacían referencia directa a Heriberto Salazar, prometiendo que el mismo destino aguardaba a cualquiera que lo ayudara a esconderse o que proporcionara información falsa sobre su paradero. La comunidad de mariachis de Guadalajara fue particularmente afectada por la crisis. Los compañeros de Aurelio, en el mariachi tradición de Occidente, fueron interrogados repetidamente, tanto por las autoridades como por emisarios del cartel, que se presentaban en sus casas a altas horas de la noche. Fernando García Ruiz, el trompetista que había sido la primera víctima de la extorsión aquella noche, recibió amenazas tan graves que tuvo que abandonar la ciudad junto con su familia, refugiándose con parientes en Zacatecas. Otros músicos que habían conocido a Aurelio dejaron temporalmente la profesión, temerosos de que cualquier asociación con él pudiera convertirlos en objetivos. La Madre Superiora del convento de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ubicado en la colonia americana a pocas cuadras del edificio donde Aurelio había vivido, fue una de las pocas personas que se atrevió a hablar públicamente sobre el hombre que había conocido. En una entrevista concedida a un periódico local el 25 de marzo, la Madre Guadalupe describió a un hombre callado y devoto que asistía a misa todos los domingos sin falta, que dejaba generosas donaciones anónimas para el comedor de pobres que el convento administraba y que en ocasiones tocaba música para los ancianos del asilo adjunto. Nunca hablaba de sí mismo, dijo la religiosa con voz temblorosa pero firme, pero yo podía ver en sus ojos que cargaba con un peso terrible. Era un hombre atormentado, un hombre que buscaba perdón por algo que no se atrevía a nombrar. Las palabras de la Madre Guadalupe circularon ampliamente en los medios de comunicación, generando un debate público sobre la naturaleza de la redención
y sobre si era posible que alguien con el pasado de Heriberto Salazar pudiera genuinamente cambiar. Los programas de opinión se llenaron de voces que defendían posiciones opuestas. Algunos argumentaban que ningún criminal de esa magnitud merecía una segunda oportunidad, que los años de tranquila vida civil no podían borrar las décadas de violencia y muerte. Otros, menos numerosos pero igualmente apasionados, señalaban que la capacidad de transformación era una de las características definitorias de la condición humana, y que condenar a alguien eternamente por sus actos pasados era negar la posibilidad misma del arrepentimiento. Lo que ninguno de estos comentaristas sabía, lo que solo emergería gradualmente a lo largo de las investigaciones que se extendieron durante los meses siguientes, era que la historia de Heriberto Salazar era considerablemente más compleja de lo que las primeras noticias habían sugerido. Los años que había pasado en Guadalajara no habían sido simplemente un período de ocultamiento pasivo. De manera silenciosa y sistemática, utilizando habilidades que había desarrollado durante su carrera criminal, Aurelio Mendoza había estado recopilando información sobre las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana. Tenía cuadernos llenos de anotaciones cifradas sobre rutas de distribución, sobre casas de seguridad, sobre los nombres y hábitos de decenas de operadores de nivel medio y bajo. Había fotografías tomadas con teleobjetivo, grabaciones de audio realizadas con equipos miniaturizados, mapas detallados de las zonas de control territorial de cada célula. La existencia de este archivo fue descubierta casi por accidente cuando un equipo de investigadores de la Fiscalía realizó una segunda inspección del departamento abandonado de Aurelio el 3 de abril. Detrás de un panel falso en el fondo del armario, encontraron una caja metálica que contenía 3 cuadernos de pasta dura, 6 memorias USB y una carta manuscrita dirigida a ningún destinatario específico, pero que claramente estaba destinada a ser encontrada. La carta, de la cual extractos fueron posteriormente filtrados a la prensa, contenía una explicación parcial de las motivaciones de Heriberto. Escribía sobre la noche de 2011 que había cambiado todo, sobre una operación en la que un cargamento de cocaína había sido interceptado por una célula rival, sobre la respuesta desproporcionada que sus superiores habían ordenado. Hablaba de una familia que había muerto en el fuego cruzado, de una niña de 8 años cuyos ojos lo perseguían en cada sueño desde entonces. Explicaba que su retiro no había sido un acto de cobardía, sino un intento desesperado de detener la espiral de violencia en la que había participado durante tanto tiempo. Y revelaba que su trabajo secreto de los últimos años, la recopilación meticulosa de información sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación, había sido su manera de intentar compensar, aunque fuera mínimamente, por todo el daño que había causado. La información contenida en los cuadernos y las memorias USB resultó ser extraordinariamente valiosa. Durante las semanas siguientes, las autoridades realizaron más de 40 operativos basados en los datos proporcionados por Heriberto, decomisando cargamentos de droga, desmantelando laboratorios clandestinos y arrestando a decenas de miembros del cártel. Fue el golpe más significativo que la organización criminal había recibido en años, y las ondas de choque se sintieron hasta los niveles más altos de su estructura. La reacción del cártel fue predeciblemente brutal. Incapaces de localizar a Heriberto, dirigieron su furia hacia cualquier objetivo que pudiera estar conectado con él. El 1 de mayo, el cuerpo de Martín Solís, el guitarrista del mariachi Tradición de Occidente, fue encontrado en un camino de terracería en las afueras de Tlaquepaque. Había sido torturado durante horas antes de morir,
y un mensaje junto a su cuerpo advertía que el mismo destino esperaba a todos los traidores. La noticia provocó protestas masivas en Guadalajara, con miles de personas marchando por las calles principales exigiendo justicia y seguridad. Los mariachis de toda la ciudad, en un acto de desafío que sorprendió a propios y extraños, organizaron un concierto improvisado en la Plaza de Armas, interpretando durante horas las canciones que Martín había amado, negándose a ser silenciados por el terror. Pero la violencia continuó escalando. El 6 de mayo, un ataque coordinado contra 3 gasolineras de la zona metropolitana dejó un saldo de 11 muertos y 29 heridos. El 12 de mayo, un coche bomba explotó frente a una delegación de la Policía Municipal en Tonalá, matando a 4 oficiales y a 2 civiles que pasaban por el lugar. El 19 de mayo, la Madre Guadalupe, la religiosa que había hablado públicamente sobre Aurelio, fue secuestrada cuando salía del convento para realizar compras de víveres. Su cuerpo apareció 3 días después en un terreno baldío de Zapopan, con señales de tortura y un mensaje que advertía sobre las consecuencias de defender a los enemigos del cártel. El asesinato de la Madre Guadalupe provocó una condena unánime a nivel nacional e internacional. El Vaticano emitió un comunicado expresando su repudio por el crimen y exigiendo justicia. El gobierno federal desplegó fuerzas adicionales de la Guardia Nacional en Jalisco, estableciendo puntos de control en las principales carreteras y realizando operativos de vigilancia en las zonas más conflictivas de la ciudad. Pero para muchos residentes de Guadalajara, estas medidas llegaban demasiado tarde y resultaban claramente insuficientes. En medio de todo este caos, Heriberto Salazar permanecía invisible. Los rumores sobre su paradero se multiplicaban con cada día que pasaba. Algunos aseguraban haberlo visto en Tijuana. Otros juraban que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Unos pocos especulaban que había regresado a Sinaloa para buscar la protección de su antiguo cártel. La verdad, que solo emergería mucho después, era considerablemente más inesperada. El 30 de mayo, un agricultor de la comunidad rural de Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, reportó a las autoridades municipales que un hombre desconocido había estado viviendo en una cabaña abandonada en los límites de su propiedad durante las últimas semanas. El agricultor, de nombre Refugio Hernández, describió a un hombre de mediana edad, de aspecto cansado y mirada melancólica, que había aparecido una mañana pidiendo trabajo a cambio de comida y un lugar donde dormir. Hernández, un hombre de 67 años que había vivido toda su vida en aquella tierra y que conocía el valor del trabajo duro y el silencio prudente, no había hecho preguntas. Le había dado al desconocido tareas sencillas en el campo y le había permitido quedarse en la cabaña que su padre había construido décadas atrás y que ahora servía solo como almacén de herramientas. Pero la mañana del 30 de mayo, Refugio había encontrado al hombre inconsciente junto al pozo de agua, con la piel ardiendo de fiebre y los labios agrietados por la deshidratación. Había intentado llevarlo a su casa para cuidarlo, pero el desconocido, en un momento de lucidez, le había rogado que no lo hiciera, que llamara a las autoridades, que todo había terminado y ya no tenía sentido seguir huyendo. Refugio, desconcertado pero respetuoso de los deseos del moribundo, había caminado hasta el pueblo más cercano para hacer la llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Cuando los elementos de la Guardia Nacional llegaron a la propiedad de Refugio Hernández, encontraron a Heriberto Salazar en un estado de extrema debilidad. Los médicos que lo examinaron posteriormente determinarían que sufría de una neumonía bacteriana severa, agravada por semanas de alimentación deficiente y exposición a los elementos. Pero incluso en su estado de postración,
el hombre que había sido el fantasma conservaba suficiente presencia de ánimo para hacer una última declaración antes de ser transportado al hospital. «Quiero hablar», dijo con voz apenas audible mientras los paramédicos preparaban la camilla. «Quiero contar todo, no para salvarme, porque ya sé que no hay salvación posible para alguien como yo, sino para que se sepa la verdad, toda la verdad, sobre lo que hice y sobre lo que intenté hacer después. Que cada quien juzgue como quiera, pero que al menos sepan cómo fueron las cosas realmente». La declaración completa de Heriberto Salazar, tomada durante los 3 días que permaneció hospitalizado antes de ser trasladado a un centro de reclusión federal, abarcó más de 150 páginas de transcripción. Habló de su infancia en Badiraguato, de la pobreza que lo había empujado hacia el crimen cuando apenas tenía 18 años, de las primeras entregas de drogas que realizó cruzando la sierra a pie, cargando mochilas de 30 kilos a través de senderos que solo los lugareños conocían. Habló de su ascenso gradual dentro de la organización, de las pruebas de lealtad que tuvo que superar, de la primera vez que mató a un hombre con sus propias manos y del vacío que sintió después, un vacío que nunca logró llenar del todo. Habló de las operaciones en las que participó, proporcionando detalles que permitieron a las autoridades cerrar casos que habían permanecido abiertos durante años. Habló de las corrupciones que conocía, de los políticos y empresarios que habían facilitado el crecimiento del narcotráfico a cambio de dinero o protección. Habló de la noche de 2011, de la operación que salió mal, de la familia que murió en el fuego cruzado, de la niña de 8 años, cuyos últimos momentos lo habían perseguido durante 13 años. Se detuvo varias veces durante esta parte del relato, incapaz de continuar, sollozando con una emoción que los investigadores presentes describieron como genuina y devastadora. Y habló de sus años, como Aurelio Mendoza, del proceso lento y doloroso de construir una nueva identidad, de aprender a vivir sin la adrenalina constante del peligro, de encontrar en la música una forma de expresar todo lo que no podía decir con palabras. Habló de su decisión de documentar las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los riesgos que había corrido para obtener información, de su esperanza de que algún día esos datos pudieran servir para desmantelar la organización que había convertido a Guadalajara en un campo de batalla. El impacto de su declaración fue sísmico. Durante los meses siguientes, las autoridades mexicanas y estadounidenses utilizaron la información proporcionada por Heriberto para realizar operativos coordinados que resultaron en la captura de más de 100 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo varios mandos medios y un lugarteniente de alto nivel. Los datos sobre corrupción gubernamental desencadenaron investigaciones que terminarían con varios funcionarios públicos enfrentando cargos criminales. La estructura del cártel en Jalisco sufrió un golpe del que tardaría años en recuperarse. Pero para Heriberto Salazar, ninguno de estos resultados alteraba el destino que le esperaba. Fue extraditado a Estados Unidos el 15 de julio para enfrentar los cargos pendientes contra él en las Cortes Federales de Arizona. El juicio, que se extendió durante 4 meses, fue uno de los más seguidos por los medios de comunicación en años. Los fiscales presentaron evidencia de su participación en múltiples crímenes graves, incluyendo el asesinato del agente encubierto de la DEA en 2009. La defensa argumentó que su cooperación con las autoridades y su transformación personal merecían ser consideradas como factores atenuantes. El juez que presidió el caso, una veterana jurista de origen mexicano llamada Elena Vázquez, emitió su sentencia el 12 de diciembre, 40 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.
Al leer la sentencia, la jueza Vázquez incluyó comentarios que fueron ampliamente citados en los días siguientes. El acusado, dijo con voz firme desde el estrado, ha demostrado una capacidad de transformación que resulta genuinamente notable. La información que proporcionó a las autoridades ha salvado vidas y ha contribuido a debilitar organizaciones criminales que causan sufrimiento incalculable. Pero ninguna cantidad de arrepentimiento, ningún acto posterior de servicio, puede borrar los crímenes que cometió durante 15 años de actividad criminal. Las familias de sus víctimas merecen justicia, y la sociedad merece protección contra alguien que ha demostrado ser capaz de violencia extrema. Esta corte reconoce la complejidad de su caso, pero no puede permitir que esa complejidad oscurezca la necesidad fundamental de rendición de cuentas. Heriberto escuchó la sentencia sin mostrar emoción visible. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir antes de ser llevado, respondió con las que serían sus últimas palabras públicas. «Acepto esta sentencia», dijo con la misma calma que había caracterizado todas sus apariciones en el tribunal, «porque sé que es justa. Cometí actos terribles que ningún castigo puede compensar verdaderamente. Si mi vida puede servir como advertencia para otros que estén considerando el mismo camino que yo tomé, entonces al menos algo bueno habrá surgido de tanto sufrimiento». El caso de Heriberto Salazar continúa siendo objeto de análisis y debate en círculos académicos, periodísticos y legales. Para algunos, representa el ejemplo perfecto de la imposibilidad de escapar del pasado, de cómo las decisiones tomadas en la juventud pueden perseguir a una persona hasta el final de sus días. Para otros, es una historia de redención truncada, de un hombre que intentó cambiar y que logró hacer el bien incluso mientras pagaba por el mal que había causado. Para las familias de sus víctimas, sigue siendo simplemente el monstruo que destruyó sus vidas, sin importar cuántos años hayan pasado o cuánto haya cambiado después. En Guadalajara, la violencia relacionada con el crimen organizado continuó durante los años siguientes al caso, aunque con menor intensidad que durante los meses de crisis de 2024. El mariachi, tradición de Occidente, se disolvió definitivamente tras el asesinato de Martín Solís, sus miembros dispersándose hacia otros grupos o abandonando la profesión por completo. El edificio donde Aurelio Mendoza vivió durante 11 años fue demolido en 2025 para construir un complejo de departamentos modernos, borrando el último rastro físico de su presencia en la ciudad. La Madre Guadalupe, la religiosa asesinada por su defensa pública de un hombre que apenas conocía, fue beatificada por la Iglesia Católica en un proceso acelerado que muchos vieron como un intento de crear un símbolo de resistencia contra la violencia del narcotráfico. Su convento se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban consuelo o inspiración, y las donaciones anónimas que Aurelio había hecho durante años fueron reveladas al público como parte de los testimonios presentados durante el proceso de beatificación. Refugio Hernández, el agricultor que encontró a Heriberto moribundo en su propiedad, rechazó todas las ofertas de entrevistas y apariciones públicas. Continuó trabajando su tierra en los Altos de Jalisco hasta su muerte por causas naturales en 2027, llevándose a la tumba las conversaciones que había tenido con el fugitivo durante las semanas que éste permaneció escondido en su cabaña. Su familia reportó que nunca quiso hablar del tema, que consideraba que lo que había presenciado era asunto privado entre un hombre y su conciencia, y que no le correspondía a él convertir el sufrimiento ajeno en espectáculo público. El destino final de Heriberto Salazar permanece registrado en los archivos del Sistema Penitenciario Federal de Estados Unidos,
cumple su sentencia en una celda individual de la penitenciaría de Florence, Colorado, la misma instalación que alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país. Los informes de la prisión indican que ha sido un recluso modelo, que pasa la mayor parte de su tiempo leyendo y que ha solicitado permiso para aprender a tocar la guitarra. Un permiso que hasta ahora le ha sido denegado por razones de seguridad. En una de las pocas cartas que ha escrito desde prisión, dirigida a un periodista que había cubierto su caso extensamente, Heriberto reflexionó sobre el extraño giro que su vida había tomado. A veces escribió con letra apretada y cuidadosa: «Pienso en aquella noche en la plaza, en el momento en que vi a esos muchachos amenazando a mis compañeros. Había pasado 11 años convenciéndome de que el fantasma estaba muerto, de que solo quedaba Aurelio, el mariachi que alimentaba palomas y tocaba para los ancianos. Y en cuestión de segundos todo se derrumbó. El fantasma nunca murió realmente, solo estaba dormido, esperando el momento de despertar. Supongo que esa es la verdad más dura que he tenido que aceptar. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto intentes cambiar, siempre llevarás contigo al monstruo que fuiste. Lo único que puedes hacer es decidir si lo dejas salir o no». La historia de Heriberto Salazar Aguirre, el fantasma convertido en mariachi, el sicario que intentó encontrar redención en las cuerdas de un guitarrón, permanece como uno de los casos más extraordinarios y perturbadores en la historia del crimen organizado mexicano. Plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles sobre la naturaleza de la culpa, la posibilidad del perdón y los límites de la transformación personal. Pero más allá de las abstracciones filosóficas, es también una historia profundamente humana sobre el precio que pagamos por nuestras decisiones, sobre las cicatrices que dejamos en otros y en nosotros mismos, y sobre la imposibilidad de escapar verdaderamente de quienes hemos sido. En las noches claras de Guadalajara, cuando los mariachis siguen tocando en las plazas y los restaurantes, cuando las familias pasean bajo los laureles y los turistas buscan serenatas para sus amores, algunos de los músicos más veteranos todavía cuentan la historia del guitarronista callado, que resultó ser el fantasma. La cuentan en voz baja, como se cuentan las leyendas que mezclan realidad y mito, verdad y especulación. Y siempre terminan con la misma advertencia. En México, en este país de contradicciones infinitas, nunca se sabe quién es realmente la persona que tienes enfrente. El mesero que te sirve el café podría ser un expresidiario buscando comenzar de nuevo. El taxista que te lleva al aeropuerto podría estar huyendo de un pasado que no se atreve a nombrar. Y el mariachi que toca en tu fiesta, el de voz melancólica y manos grandes, podría cargar con secretos que cambiarían para siempre tu manera de ver el mundo. Esta es la realidad de un país donde el crimen organizado ha penetrado tan profundamente en el tejido social que ya no es posible trazar líneas claras entre víctimas y victimarios, entre inocentes y culpables. Es una realidad que desafía los análisis simplistas y las soluciones fáciles, que exige una comprensión más profunda de las fuerzas económicas, sociales y políticas que empujan a tantos jóvenes hacia las organizaciones criminales. Y es una realidad que, a pesar de toda su oscuridad, también contiene historias de resistencia, de redención intentada, aunque no siempre lograda, de seres humanos luchando por encontrar algo de luz en medio de la tiniebla. El caso de Heriberto Salazar no ofrece moralejas reconfortantes ni finales felices, pero ofrece algo quizás más valioso, una ventana hacia la complejidad irreducible de la condición humana, hacia la capacidad que todos tenemos para el mal, pero también para el arrepentimiento, hacia la tensión permanente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser,
En ese sentido, su historia nos pertenece a todos, nos interpela a todos, nos obliga a todos a mirar hacia nuestras propias sombras y preguntarnos qué haríamos nosotros en circunstancias similares. Y mientras México continúa luchando contra la hidra del narcotráfico, mientras nuevos cárteles surgen para reemplazar a los que caen, mientras la violencia sigue cobrando vidas inocentes cada día, la historia del fantasma y el mariachi permanecerá como un recordatorio de que detrás de cada estadística, detrás de cada titular sensacionalista, hay seres humanos con historias que merecen ser contadas en toda su complejidad, sin simplificaciones ni juicios apresurados, porque solo entendiendo esas historias, solo mirando de frente la realidad en toda su crudeza y contradicción, podremos algún día encontrar caminos hacia un futuro menos violento, menos marcado por el dolor y la pérdida que han definido tantas décadas de historia mexicana. Esta ha sido la crónica de Heriberto Salazar Aguirre, el hombre que intentó escapar de su pasado y descubrió que el pasado nunca nos abandona del todo. Una historia mexicana, en el sentido más profundo y doloroso del término.